Mi querido amigo, usted que tiene problemas de salud, este video de verdad que le va a servir mucho. Mire, la salud es una cuestión integral. No hay que pensar en la salud como solamente física, ya que lo físico y lo mental y lo emocional y espiritual, todo eso va unido. Entonces, tratar la salud solo desde el punto de vista del cuerpo, yo pienso que es un error. Por eso este video se llama Salud Integral. Y para trabajar sobre este tema, que entre otras cosas hace eco de la frase de los griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Para hablar de esto hay que hablar de la falsa personalidad y de las máscaras. Resulta que todos nosotros nos hemos forjado a través del tiempo y por conveniencia y por protección una falsa personalidad. El problema es que nos la creímos. El problema es que nos identificamos tanto con esa falsa personalidad que pensamos que nosotros somos eso. En otras palabras, nos hemos puesto máscaras. Repito, por conveniencia, porque en muchas circunstancias de la vida hemos necesitado estar camuflados, estar protegidos, y la mente tiene sus recursos y entonces acude a esas máscaras, a esos resortes subconscientes, porque no es otra cosa que eso, un resorte subconsciente. Cuando uno se siente vulnerado en algo, inmediatamente la mente genera un mecanismo para protegerlo. Eso es lo que se llama así, resortes subconscientes o resortes emocionales. Y esto hace que uno no perciba la realidad dolorosa y que la enmascare de algún modo. Como solución inmediata, eso es positivo porque a uno no le duele nada. Pero a largo y mediano plazo es un problema porque perdemos nuestra identidad. O sea, empezamos a identificarnos con algo que no somos nosotros, con esa falsa personalidad, con esa máscara que nos hemos puesto. Y eso impide que haya un cambio, eso impide que haya una transformación, porque detrás de esa máscara, detrás de ese antifaz, nos sentimos protegidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es desmontar esos mecanismos mentales y ser honesto consigo mismo y reconocer que no somos lo que creemos ser, reconocer que tenemos una doble cara, reconocer que mostramos una cosa al público y en la intimidad con nosotros mismos somos algo muy diferente, algo que generalmente es muy vulnerable y precisamente por eso nos protegemos. En la niñez, o más bien en la infancia y luego en la niñez y adolescencia, hay muchos recuerdos dolorosos, hay muchas situaciones traumáticas que nos obligaron a crear esa protección adicional detrás de la cual escondemos nuestro rostro. Muchas veces por miedo o por sentirse abandonado o vulnerado de algún modo generamos estos mecanismos. El caso es que en esas etapas primeras de la vida, ahí está la clave para uno generar un cambio poderoso y significativo en nuestra existencia. Es necesario empezar a trabajar en ese pasado traumático, en ese pasado doloroso. Puede que usted diga, no, pero yo no tuve ningún trauma, que sí, no lo crea. Todos tenemos traumas y lo que para un adulto es un problema insignificante, para un niño es un problema gravísimo. Para un niño es algo traumático. Recordemos un poquito la niñez y verá qué cosas tan elementales como por ejemplo el hecho de no tener a nuestra madre ahí al lado cuando la necesitábamos, eso era un tormento y llorábamos y gritábamos y la llamábamos, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones, repito, que nos traumaron, que nos dejaron ahí sus huellas, que dejaron una cicatriz. Y parte de nuestra potencialidad, parte de nuestra energía, de nuestro poder, quedó encapsulado ahí en ese pasado doloroso. Por eso decía al comienzo que la salud es integral, porque cuando esto ocurre, y siempre ocurre, pues nuestra salud física se resiente. De algún modo y por algún lado y en X momento surgen problemas físicos traducidos como una enfermedad, cuando realmente lo que tienen es un trasfondo totalmente emocional, más que psicológico, emocional, porque las emociones son las que nos afectan profundamente, y entonces curar esas emociones es muy sano. Por eso es entendible que muchos sacerdotes y muchos pastores y estas personas que se dedican a la sanación espiritual tengan tan buen éxito con sus feligreses, con sus seguidores, porque los hacen, digamos, entrar en ese estado de reconocimiento de su propia personalidad y los hacen contactar de algún modo con ese pasado
y entonces la persona empieza a experimentar emociones y cosas y muchas veces los rencores que tenía quedan al descubierto y entonces empieza a perdonar. Y cuando hay perdón sobre otros, sobre situaciones o sobre nosotros mismos, se liberan cantidades enormes de energía y eso redunda en beneficio de nuestra salud física, emocional y espiritual en general. Entonces, repito, por eso estos sanadores y estas personas dedicadas a la parte religiosa y espiritual tienen ese poder tan grande, porque ellos acceden al subconsciente de la persona y lo hacen contactar con todo eso. Es muy importante revisar ese pasado, analizarlo, para poder comprenderlo. Si no se revisa, y para eso hay que aprender a visualizarlo, pues difícilmente lo vamos a comprender. Pues hay que entender cómo se dieron esos traumas, por qué se dieron, en qué momento, cómo nos afectaron, cómo nos marcaron y nos dejaron prevenidos contra X circunstancia o contra X tema o contra X persona. Y cuando empezamos a entender todo eso, entonces entra la comprensión. Comprendemos el fenómeno y este empieza a perder poder sobre nosotros. Pero también hay que entender que en muchos casos aquí se involucra algo mayor, algo más grande y más poderoso y tiene que ver con la parte transgeneracional. Entonces aquí entra el tema de las constelaciones familiares, que es un tema totalmente inquietante, increíble y mágico, en el cual pues se llega a identificar cómo nosotros llegamos aquí muchas veces para resolver un problema no resuelto por la familia, y no resuelto por X abuelo o bisabuelo, o padre o los padres actuales. Y entonces estamos dramatizando eso y mientras no sanemos esa parte generacional de nuestros ancestros, va a ser muy difícil un cambio radical. Porque nuestra historia no solo es la historia reciente de estos 30, 40, 50, 60 años de vida, no. Nuestra historia viene de mucho más atrás. Somos el resultado de toda una evolución familiar y entonces ese árbol genealógico es poderosísimo y hayan habido grandes traumas y grandes problemas, ha habido suicidios, ha habido abortos, ha habido asesinatos, ha habido estafas, ha habido una cantidad de cosas. Y esos traumas emocionales, estas personas murieron con ellos y ese trauma queda en el ambiente emocional, en el ambiente etérico, digamos, de algún modo, o mórfico lo llaman, y eso lo heredamos nosotros y después venimos a reparar esa situación y mientras no la reparemos, pues el evento se seguirá presentando una y otra vez. Entonces, por eso una persona, por ejemplo, una mujer que se ha separado una vez, vuelve y se separa, y una tercera y una cuarta, y eso se vuelve una historia de nunca acabar mientras ella no resuelva y solucione ese trauma, esa situación que viene de alguno de sus ancestros del pasado. Entonces es bueno irse formando también en esto, porque repito, nuestra historia no es la de ahorita, es la reciente. Importantísimo revivir nuestro pasado de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, esquematizarlo, hacer un cuadro, hacer un ideograma sobre todo esto, entender todo eso que hemos vivido, porque es que es demasiado. Y hemos vivido todos esos traumas y todos esos problemas sin digerirlos, que es lo peor, sin hacer un proceso de entendimiento profundo y todo eso ha quedado dentro de nosotros. Entonces, repito, trabajar sobre ese pasado inmediato es prioritario, es fundamental. Ese es uno de los primeros auxilios a nivel de la salud emocional. Pero también trabajar sobre esa parte generacional de herencias y lealtades familiares es indispensable si queremos que haya cambios profundos, radicales, significativos en nuestra existencia, si queremos que nuestro destino se enrute de una nueva forma, de una nueva manera. Entonces, vale la pena irnos educando en esto. Voy a dejar algunos links aquí debajo que le van a permitir a usted irse introduciendo en este tema de las constelaciones familiares. Y pues también recuerde entonces que el trabajo con su pasado inmediato también es prioritario y que hace parte de los primeros auxilios para su salud integral, porque somos un todo, no estamos divididos el cuerpo por un lado, la mente por otra y el espíritu por otra, no somos un todo integrado y lo que perjudica a una de esas facetas perjudica a la otra. Entonces, mi amigo, esto como una motivación para que usted empiece a trabajar sobre sí mismo. Es la única forma de cambiar nuestra vida, no hay otra. Usted puede hacer todo lo que quiera en el exterior, pero mientras no haya un cambio interno, es imposible. Y usted dirá, ¿y por qué? Pues por física cuántica, porque lo que está afuera
es un reflejo de lo que llevamos nosotros dentro. Porque lo que llamamos realidad se modifica a partir del perceptor. El observador modifica su realidad en la medida en que la observa. En otras palabras, somos co-creadores de nuestra realidad. Por eso el cambio necesariamente tiene que venir de dentro hacia afuera. Y en este proceso usted va a experimentar dolor, usted va a experimentar sufrimiento, posiblemente usted tenga que llorar muchas veces amargamente y lo invadan sentimientos muy profundos, pero sepa que cada lágrima que usted derrame, que cada dolor que sienta es sanativo, es curativo, y usted está desarrollando potencialidades con eso y usted está acercándose más a sí mismo. Entonces, sin más, esto para uno vivir mejor, mi amigo, esto es mi amiga, esto es salud, dinero y amor. Y esto es un despertar para valientes. Si le parece importante esta información, y yo sé que sí, compártala con alguien y va a ayudar a que la vida de esa persona cambie y que esa persona enrute su destino de algún modo.